Bienvenidos al último episodio del Mundo Bipolar. Este día estudiaremos las doctrinas en materia de política exterior de los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan y George Bush padre, incluidos sus antecedentes, los actores, los análisis y las consecuencias. Para comprender el papel de Estados Unidos dentro de este conflicto es necesario examinar los antecedentes, los cuales presentaré a continuación. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el capital estadounidense comenzaba a penetrar en el mundo. En la Primera Guerra Mundial, tras una política de aislamiento, Estados Unidos participa en el conflicto desde 1916, y a partir de entonces empezó a tomar un liderazgo en el escenario mundial. Dirigió el proceso de paz y extendió los principios democráticos y del mercado estadounidense, además de que en su territorio no se libraron enfrentamientos, y su economía pudo consolidarse. Con la revolución bolchevique se conforma el primer país que llevaría a la práctica las ideas de Karl Marx. Durante el siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas iba a constituir el principal bloque ideológico antagónico a los principales principios de Estados Unidos. Occidente veía con temor una posible expansión del socialismo, el cual se vería acrecentado por la Guerra Fría en la post-Segunda Guerra Mundial. En el periodo entre guerras, Estados Unidos entró de nuevo en un aislacionismo, al negarse a ser parte de la Sociedad de Naciones. En los 20, Estados Unidos experimentó un próspero periodo debido a su producción industrial y la diversificación de las mercancías que sustituyó al devastado mercado europeo. Además, los países revisionistas creaban más tensiones. El Plan 2 hizo que Estados Unidos volviera a participar de los asuntos europeos, pero en 1929 la especulación provocó una enorme crisis, causando desempleo y la caída de los precios del mercado y el estancamiento de la industria. Esto provocó nuevamente el aislacionismo de Estados Unidos. En Europa, las tensiones, la crisis económica explotaron. En 1941, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, dejando su política de neutralidad y permitiendo su recuperación económica por parte de la industria de la guerra. También ideó el rumbo de las relaciones internacionales junto a los aliados. La caída de las potencias europeas permitió el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica. Y al final de la guerra se iba a comenzar a evidenciar un fraccionamiento en los aliados, formando dos bloques enfrentados, la URSS y el bloque socialista, y Estados Unidos y el bloque capitalista. La guerra permitió la carrera nuclear, después de que Estados Unidos decidiera el uso de la bomba atómica para derrotar a Japón y amenazar a la URSS en la conferencia de Potsdam. La Guerra Fría, en el primer periodo, fue conocido por las reformas progresistas, defendiendo un complejo sistema internacional. Como antecedente, Roosevelt llevó a cabo políticas como el New Deal, además de la preparación para una guerra. Su rol durante la Segunda Guerra Mundial fue clave para la consolidación del poderío norteamericano, hasta su muerte en 1945. Harry Truman llevó a cabo una política de contención del comunismo, al observar que los países con crisis eran propensos al mismo. Se comenzó a invertir en armamento y a crear instituciones. Tuvo su auge con las ayudas hacia Grecia y Turquía. En la época de Eisenhower, la Guerra Fría se intensificó. Junto a su secretario de Estado, John Foster Dulles, formuló una corrección a la política de Truman, el New Look, reorientado al gasto militar en armas nucleares. John Fitzgerald Kennedy, con su política de la nueva frontera, la carrera espacial y la proyección de la vida estadounidense, hasta su muerte en 1963. Lyndon Johnson, con su política de la gran sociedad, dotando de una serie de valores solidarios con la llegada al poder del presidente Richard Nixon, la política tomó un rumbo más pragmático, terminando con la era del reformismo. A continuación, David Morán con los actores. Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, cuyos intereses eran introducir nuevas prácticas políticas a través del pragmatismo, y sus objetivos eran reducir las tensiones internacionales y mantener la supremacía de los Estados Unidos. Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado, cuyos intereses y objetivos eran los mismos que Richard Nixon.
Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos de 1974 a 1977. Sus intereses eran recuperar la confianza de la población hacia el gobierno y sus objetivos eran frenar rencores y alejarse de la sensación de crisis institucional. Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, cuyos intereses eran reemplazar la política de sus antecesores y sus objetivos eran restaurar el equilibrio de los Estados Unidos mediante una política exterior basada en la celebración de acuerdos y el establecimiento de relaciones diplomáticas, así como en la defensa de los derechos humanos. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Sus intereses eran restaurar los valores históricos americanos y sus objetivos eran defender las leyes de libre mercado, ejercer una política internacional fuerte, atacar al comunismo, plantear la necesidad de establecer armas nucleares y consolidar el poder duro. George Bush padre, presidente de los Estados Unidos de 1989 a 1993. Sus intereses eran defender la seguridad estadounidense y el status quo, y sus objetivos asegurarse posiciones geoestratégicas en el mundo y mantener la actitud imperialista de los Estados Unidos. Estados Unidos de América, potencia productiva, económica y militar. Unión de República Socialista Soviética, potencia militar, posiciones estratégicas con una ideología influyente. Luego de haber analizado los antecedentes y los actores, es importante realizar un análisis de los hechos. Para ello, evaluaremos las doctrinas de materia de política exterior de los 5 presidentes del final de la Guerra Fría. Evaluaremos los presidentes del periodo de coexistencia pacífica, Richard Nixon y Gerald Ford, a cargo del historiador José Fuentes. Es un gusto para mí estar acá y agradezco la invitación a tan importante programa. Richard Nixon y Gerald Ford son los personajes de los cuales hablaremos hoy, sus políticas y posturas frente a la Guerra Fría. Richard Nixon, mandatario de 1968 a 1974, tras unos meses en el poder proclamó la doctrina que se basaba en una respuesta flexible pero acorde a los intereses norteamericanos, junto a Henry Kissinger, su consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado a partir del 73, optaron por utilizar la distensión con la Unión Soviética, con el fin de alcanzar los tan ansiados acuerdos SALT. En ese sentido, se firmó también el Tratado de Misiles Antibalísticos con la Unión Soviética, que de cierta manera apaciguó los roces entre ellos, ya que restringió la amenaza nuclear permitiendo la coexistencia pacífica. En cuanto a acciones concretas fuera de sus fronteras, intervino en los asuntos de Europa Central y abonó a la comunicación entre las dos partes con el fin de mantener el control en la zona. De igual forma, encaminó sus relaciones con China hacia un mayor entendimiento mediante diversas visitas. En Vietnam, un tema que les era de suma importancia, su política estuvo encaminada a retirar paulatinamente sus tropas, pero manteniendo el honor de la potencia americana. Esto se materializó en los acuerdos de paz de París del 73. Realizó también diferentes intervenciones militares, algunas bastante fuertes como en el caso de Israel apoyando a los judíos en la guerra del Yom Kippur. También en países como Camboya, Laos, Cuba y Chile, en donde específicamente provocó un golpe de estado al presidente Salvador Allende por su ideología izquierdista. Luego de su trayectoria con altos y bajos y en el contexto del escándalo Watergate, Nixon renunciaría a la presidencia en el 74 y llegaría al poder su vicepresidente Gerald Ford. Presidente en funciones del 74 al 77, Gerald Ford fue bastante polémico desde el inicio, ya que una de sus primeras acciones fue otorgarle el perdón a Nixon, con el fin de frenar rencores y alejarse de la sensación de crisis internacional. Mantuvo, al igual que su predecesor, una política de distensión para con la URSS, y es así como a finales del 74 se reunieron y acordaron el tan ansiado acuerdo SALT. Reavivó el tema de Vietnam pidiéndole al Congreso fondos para continuar apoyando la guerra, mas este no se los concedió. Así como también se mantuvo en la línea de buenas relaciones con China mediante las visitas al otro lado del Pacífico. Participó junto a la Unión Soviética en los acuerdos de Helsinki, en donde se trataron temas de derechos humanos y cooperación entre bloques. Intervino en el conflicto de Angola también, aunque así como en el de Vietnam no fue fructífero para los norteamericanos. Las constantes violaciones soviéticas, los acuerdos de Helsinki, abonado a lo poco que daba a cambio de las diversas concesiones estadounidenses y la negativa posición soviética respecto al compromiso, hizo que la política de la distensión comenzara a caer.
Los soviéticos sostenían que la distensión solo demostraba la necesidad de Occidente de adaptarse a una correlación de fuerzas. Es así que para 1976 evidentemente se necesitaba un cambio, que llegaría con el mandato de Jimmy Carter. Gracias. Agradecemos la valiosa participación de José Fuentes. Ahora recibimos al historiador militar Heraldo Alfonso con los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan de la fase de distensión final. Gracias por tu invitación, Kenny. Es un placer acompañarte y buenas tardes a todos y todas. James Earl Carter fue presidente de Estados Unidos de 1977 a 1981. Era un conservador, inexperto, moralista e idealista. Acabaría con el pragmatismo de sus predecesores y promovería los derechos humanos, tanto que despertó recelos en la URSS. Lo acusaron de intromisión en sus asuntos internos, lo que frenó la distensión. En sus inicios como idealista logró reconciliar a egipcios e israelíes en Camp David y firmar los acuerdos con Panamá sobre la restitución del canal. Sin embargo, 3 sucesos durante su mandato tumbaron la distensión: el fracaso del acuerdo SALT II con la URSS, la caída del aliado iraní, el Shah, y la invasión soviética de Afganistán. Influido principalmente por su consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, confrontador con la URSS, Carter dicta su doctrina en 1980. Defendería enérgicamente la región del Golfo Pérsico, restablecería el reclutamiento militar obligatorio, aumentaría el presupuesto militar e iniciaría la jugada de la base china para aislar a la URSS mediante el acercamiento a China, abanderado por Brzezinski, e impondría sanciones económicas a la URSS, marcando el camino de la posterior Guerra de las Galaxias. Si bien Carter era un idealista acérrimo e intentaba promover la distensión, la actuación de la URSS en cuanto a su acercamiento a Vietnam, la islámica Irán y su invasión de Afganistán le truncaron las intenciones a Carter, llevando la distensión a un punto muerto, surgiendo así la neocontención que llegaría a su punto álgido con Ronald Wilson Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. Un presidente también inexperto y ultraconservador. Propugnaba por una relación de fuerza con la URSS y el resto del mundo para restablecer la autoridad de Estados Unidos. Para tal objetivo aumentó aún más el gasto militar y propuso la Iniciativa de Defensa Estratégica, un sistema de defensa integral nacional mejor conocido como Guerra de las Galaxias. Su objetivo era someter a la URSS a una gran carrera armamentista que llevara al colapso a su débil economía. También retomó la iniciativa en América Latina, donde según su doctrina los problemas surgían de la intromisión soviética. Intervino Granada, El Salvador y apoyó a la contra nicaragüense con dinero procedente de Irán. También lo hizo en Libia. Sin embargo, la situación pronto cambiaría a tenor del nombramiento en 1982 de George Shultz como secretario de Estado de Estados Unidos, proclive a negociar con la URSS. Y en esta última subía al poder en 1985 Mikhail Gorbachev, un líder joven consciente de la necesidad de su país de negociar y aplicar reformas. Así Reagan empezó a madurar políticamente o buscaba beneficiarse para las próximas elecciones. El punto es que manifestó su deseo de acercamiento a la URSS. Gorbachev, por su parte, quería negociar la reducción de armamentos y poner fin a la Guerra de las Galaxias, de manera que se reunieron en noviembre de 1985, aunque sin lograr acuerdos reales. Fue el inicio de la nueva distensión, sucediéndose otras cumbres y negociaciones. Si bien la Guerra Fría no terminó formalmente en el mandato de Reagan, sí que lo hizo en términos reales. La URSS se estaba replegando desde 1989 debido a problemas estructurales y económicos internos. Estrecha relación con este escenario tuvo la política de Washington en el sentido que obligó a la URSS a involucrarse en una gran carrera armamentista final contra Estados Unidos, en la que las ventajas tecnológicas y económicas de la superpotencia capitalista quedaron manifiestas. Contrario al caso de la Unión Soviética, a la que sus problemas estructurales la venían carcomiendo por dentro. En el caso de Estados Unidos, el costo de esta cuasi victoria fue enorme. La deuda externa aumentó en gran medida, aunque permitió que la popularidad de Reagan aumentara y el siguiente candidato republicano llegara a la presidencia. En América Latina, los conflictos ideológicos pasaron a fases de negociaciones de paz. Continuando con los presidentes de la distensión, recibamos a Christopher Smith, quien nos hará un análisis del presidente George Bush Sr.,
quien además nos presentará las consecuencias de las doctrinas de política exterior de este periodo analizado. Veamos. Durante sus primeros meses a Bush le faltó la iniciativa necesaria para intensificar las negociaciones y distensión característica del segundo mandato de Reagan. Mikhail Gorbachev retomó esa iniciativa reduciendo su propio ejército e invitando a los Estados Unidos a cooperar sobre el tercer mundo. Bush fue demasiado cauto para reaccionar y fue hasta mayo de 1989 que propuso un plan para reducir las tropas estacionadas en Europa. La política exterior de Bush empezó a ir más allá de la Guerra Fría, para enfocarse en la inestabilidad que provocaba la crisis de la Unión Soviética. El 19 de agosto de 1991, un grupo de comunistas llevaron a cabo un golpe de Estado contra Gorbachev, pero Boris Yeltsin, presidente de la República Rusa, revirtió el golpe y Gorbachev siguió como presidente. La URSS dejaría de existir formalmente el 31 de diciembre de 1991. Fue durante el mandato de George Bush que la Guerra Fría acabó formalmente y la URSS colapsó. Esto no se debió necesariamente a las políticas implementadas por Bush. De hecho, él se sentía más cómodo con la Unión Soviética como estabilizadora de la región. La política de acercamiento eran obra de su predecesor, Reagan, y la iniciativa negociadora vino principalmente del desesperado líder soviético, pero pese a todo la URSS cayó y la Guerra Fría con ella, surgiendo un nuevo orden mundial. Al hablar de las consecuencias, en el caso de la doctrina Nixon se da la firma del Tratado sobre los Misiles Antibalísticos y el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas con la Unión Soviética, un mayor acercamiento con China y los países asiáticos de interés norteamericano, pero el involucramiento en el escándalo Watergate por el espionaje y el secretismo en su política interna e internacional le costó el cargo. Y sigue Ford. En el periodo de Ford no hubo mayores cambios, una política exterior bastante pragmática encaminada a contener el comunismo soviético. Con respecto a Carter, se da un endurecimiento en las relaciones con el ayatolá Khomeini, líder de la revolución iraní, y también él propició la reunión entre el presidente de Egipto y de Israel, que tuvo como consecuencia el reconocimiento de Israel por parte de Egipto. En la doctrina Reagan se da una mayor injerencia en los países centroamericanos, la contra en Nicaragua y los escuadrones de la muerte en El Salvador, un retorno frontal en la guerra contra el comunismo y la firma de un acuerdo de prohibición de misiles nucleares de alto y corto alcance. En la doctrina Bush se da un fortalecimiento de las alianzas multilaterales de Estados Unidos con naciones poderosas y la creación de un nuevo orden mundial que posicionó al país norteamericano como una hiperpotencia y como los policías del mundo. La Guerra Fría fue indiscutiblemente un periodo de tensiones, con las cuales ambas potencias enfrentadas esparcieron por el mundo sus ideas, y con la finalización de la era del reformismo, los Estados Unidos buscaron llevar a la práctica ideas más pragmáticas que posibilitaron una mayor extensión de su sistema, en una pugna por convertirse en la potencia hegemónica. Las doctrinas de política exterior sirven como herramientas de diversa índole, que fueron llevadas a cabo por los Estados Unidos, de carácter ideológico, en una pugna constante con la Unión Soviética por medio de diversos mecanismos como la diplomacia o las guerras proxy, culturalmente proyectando su imagen como referente de desarrollo en el mundo mediante el uso tanto del soft power como del hard power, y sobre todo estratégicas que dentro de este periodo permitieron que los Estados Unidos pudiera avanzar en una carrera armamentística, espacial e ideológica, imponiéndose a la Unión Soviética para tratar de evitar una devastadora guerra nuclear y mantener el equilibrio entre los dos grandes bloques, con el objetivo mismo de cuidar sus intereses. Para ello, los factores como la diplomacia, el poderío económico y militar, aunado al pragmatismo de los líderes, permitieron que los Estados Unidos se convirtieran en la potencia hegemónica mundial en un mundo unipolar, luego de la caída de que la Unión Soviética fuera un hecho, enfocándose en su fortalecimiento, imponiéndose hacia el mundo entero bajo sus principios. Después de un pequeño recorrido a través de este fragmento de la historia de la Guerra Fría, nos despedimos, esperando que la información haya sido de mucha ayuda, dejándoles un análisis pendiente. ¿Cómo influyó la política exterior de estos presidentes en el desarrollo de la Guerra Fría y posterior orden mundial? Esperamos que puedan reflexionar y que pasen un buen día.